según Bolívar en declaraciones que lanza, según Luis Perú de la Cruz en el diario de Bucaramanga, procreó a un hijo con una señorita llamada María Costas. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tovar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguirnos a través de nuestras redes, en Instagram Oyeven Piso Radio y las redes de ladanta.tv en todas las plataformas. Hoy tenemos un programa muy especial y esto no lo digo, digamos, como comúnmente quizás podamos establecer las cosas. Es que hoy se cumple el bicentenario de la Fundación de Bolivia, de lo que hoy es el Estado Plurinacional de Bolivia y que en un principio era la República de Bolívar. Hoy 6 de agosto, finalmente nace la hija predilecta del Libertador. Para eso hemos invitado a un especialista. Estamos hablando de un profesor universitario, historiador, columnista del medio Últimas Noticias, escritor, porque tiene un libro llamado La campaña liberadora del Perú 1823-1826. Bueno, le doy la bienvenida a Javier Escala. Muchas gracias por estar nuevamente aquí, o por la invitación a tu Bueno, programa. hagamos tenerte para, ya de una vez te digo que para el Congreso Anfictiónico quisiéramos 1826. perfectamente. Mira, Javier, son 200 años de la fundación de Bolivia. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué hubo antes del 6 de agosto de 1825 para que se diera ese momento cumbre? Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que hoy es Bolivia, antiguamente era la audiencia de Caracas. Estamos hablando de que era un territorio de 2.343.769 kilómetros cuadrados. Fue un territorio que para 1810 tenía una población de 1.100.000 personas. Era un territorio conformado por 5 provincias: Santa Cruz de la Sierra, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Potosí. Y fue un territorio que estuvo bajo la dependencia en un principio del Virreinato del Perú, cuando este se funda en el año de 1542. Luego en 1776, cuando se funda tardíamente el Virreinato del Río de la Plata, el territorio quedó bajo su jurisdicción. Y una vez comenzadas las guerras revolucionarias, sobre todo cuando Buenos Aires eh, decide de una u otra manera desconocer a la regencia y formar un gobierno propio, la llamada Revolución de Mayo, el virrey del Perú, Fernando de Abascal, decide entonces transferir nuevamente el territorio al virreinato del Perú, ¿no? Anterior al año de 1825, la zona, que también se conocía como el Alto Perú, fue una zona que peleó por su libertad desde el año 1809, con los primeros pronunciamientos para crear un gobierno propio. Esa es la revolución de Chuquisaca. Chuquisaca, los movimientos juntistas, para crear un gobiernos propios sin desconocer al rey, porque en esa época todavía no se desconocía al rey, sino a las autoridades del rey y a la regencia. Esos fueron los primeros movimientos que se dan, ¿no? Que eso fue algo similar a ciertos movimientos independentistas. Como el 19 de abril, la Revolución de Mayo, esos primeros movimientos que se dan no para desconocer al rey, no para separarse, sino para crear gobiernos dirigidos por criollos, Exacto. desconociendo a la regencia y teniendo en cuenta la situación que España estaba, digámoslo así, pasando con la invasión francesa, pues que el rey fue depuesto, desconocido. Napoleón coloca como rey de España a su hermano, y mediante toda esta situación, las provincias o las colonias
de España, deciden en un principio crear gobiernos controlados por los criollos sin desconocer al rey. Pero volviendo al tema de, vamos a decir, Chuquisaca o la primera fase, pero antes de Chuquisaca tuvimos unos levantamientos, unos alzamientos. Pacamaruca en Perú, o sea, sí habían, sí habían Y- revueltas, pero las revueltas, Y los catarí, los catarí, pero la mayoría de estas revueltas no eran contra el rey, sino eran contra los funcionarios del rey en esos territorios. prácticamente contra los virreyes. Contra los virreyes, contra los gobernadores, contra los intendentes, pero no era propiamente para desconocer al rey. Sí, porque incluso hay un episodio donde, uno de los catarí va hasta Buenos Aires precisamente para, digamos, que fuera reconocido en su rol de cacique, porque además estos virreyes desconocían, digamos, las jerarquías establecidas por los pueblos originarios y esa fue, digamos, una de las primeras rebeliones, ¿no? Sí, claro, y así que era dentro de la estructura de la colonia, bueno, era una autoridad. O sea, se mantuvo la figura del cacique, pues como el dirigente de los pueblos de los indígenas o los pueblos. Fíjate, Javier, tú como un gran conocedor de la historia sudamericana y en específico en lo que tiene que ver entre Venezuela y Bolivia, eh, ¿consideras que la posición que tenían los indígenas con respecto a Venezuela o lo que llamaba, de lo que pues sería Colombia, incluyendo Perú, eran mejor tratados los indígenas en Bolivia, digamos, por, eh, por el Imperio Español? Había como una diferencia. Bueno, el Imperio Español con los indígenas estableció una legislación, ¿no? En un principio o en teoría el indígena era un súbdito más con los mismos derechos que cualquier otro súbdito de la corona. Pero no, Exacto, el problema era la ley y otra cosa era la práctica, ¿no? Bajo la mentalidad de los criollos, de los peninsulares, existía la visión de que se acata, pero no se cumple, ¿no? se acata. O sea, puede estar en el papel, pero Sí, lo digo, bueno, no se copia efectivamente. Y en Bolivia, por supuesto, históricamente, los indígenas, bueno, a la fecha reciente, con el Estado plurinacional, históricamente fue el sector mayoritario, pero a la vez de que era el sector mayoritario, era el sector más excluido. más excluido y marginado, y eso lo vamos a ver Excluido, marginado. más adelante en unos datos que nos vas a dar. Ahora, fíjate, estamos hablando que hubo una rebelión o hubo movimientos, revueltas y todo esto, escaramuzas, antes de 1809, está Chuquisaca, que vino después de Chuquisaca, pero que sea antes de 1825. Claro, como te estaba haciendo referencia, es un proceso que lleva varias fases, ¿no? Primero los pronunciamientos para crear gobiernos más autónomos o propios sin desconocer al rey. Fue un fenómeno que se dio en todo el continente en el año 1809, 10 y 11. Y después entramos ya a una fase, sí, ya de separación, de independencia, de El querer 810, independizarse. 1810, 11, 12. Tenemos ya y las republiquetas, cuéntame acerca de eso, por favor, ok, pero para para finalizar, finalizar esta parte. tenemos también la presencia del Río de la Plata que manda expediciones para liberar ese territorio. Tenemos la reacción de esa Sí, no, del gobierno de Buenos Aires, fueron varios, estaba Belcarano, fueron varios comandantes, estuvo San Martín, pero el gobierno de Buenos Aires, porque parte de estos pronunciamientos que se estaban dando en la zona, buscaban incorporar los gobiernos al de Buenos Aires, o sea, incorporar todos estos movimientos, todos estos pronunciamientos al gobierno de Buenos Aires. Y Buenos Aires salió básicamente que en su socorro, ¿no? Para liberar ese territorio. El problema es, ya había ocurrido un poco antes con Lima, ¿no? Y cuando San Martín estuvo en Lima. sí, pero San Martín está ya 5 años después. Estamos hablando que San Martín llega al Perú en 1820. Todas estas
expediciones se dan Son desde el año antes- 1810, Exacto. entre el año 1810 y el año 1817, en ese territorio, en lo que en el Alto Perú, se producen entonces los enfrentamientos frente, por un lado, las fuerzas del Río de la Plata, que están intentando liberar el territorio, y por otro lado, las fuerzas del virrey del Perú. Toda la reacción en contra, toda la restauración monárquica, toda la represión a cualquier tipo de movimiento, pronunciamiento en favor de la libertad fue sofocado por las fuerzas del virrey del Perú, que en ese momento era Fernando de Abascal. Entonces ahí se produjeron una serie de enfrentamientos y en un punto que Buenos Aires decidió no socorrer más al Alto Perú, y aquí entonces en donde comienzan a entrar, aunque ya estaban con anterioridad, pero comienzan a cobrar más fuerza aún, las llamadas republiquetas con los guerrilleros, ¿no? Ok. Háblanos en 2 minutos, que es lo que nos queda para cerrar este primer bloque, ¿en qué consistían las republiquetas? Las republiquetas eran los territorios que eran controlados por las guerrillas locales. Eran territorios administrados, manejados por estas guerrillas locales. El más famoso fue la Republiqueta de Acopaya, que fue la que más resistió, fue la que más se mantuvo, y estaba dirigida por José Miguel Lanza, que es uno de los próceres locales de ese país, que además fue prefecto de La Paz y, si mi memoria no me falla, también estuvo en la Asamblea General como uno de sus representantes y fue uno de las manos derechas de Sucre durante su gobierno en ese país. De hecho, él Lanza era uno un de los criollo, ¿no? salva del motín de Chuquisaca. Lanza era un criollo. Sí, claro. Lanza era alguien del pueblo. Ok. Ahora Bien. fíjate, vamos a cerrar este bloque con una pregunta para el próximo. Bueno, ya sabemos cuál fue el papel de los indígenas, por lo menos a finales del siglo XVII, a principios del siglo XVIII, obviamente con la Constante rebelión, sí, constante rebelión. inconformidad con las autoridades y con el trato que recibían por parte de las autoridades y de los criollos, pues que eran explotados. Ya tenemos todo eso. Entonces, en el segundo bloque vamos a dejar eh, cómo desde Junín y Ayacucho básicamente se garantiza la libertad del Alto Perú. Y ahí vamos a hablar de cuál fue el rol que jugaron los indígenas, porque considero que han sido invisibilizados. Y vamos también a hablar de cómo fueron esos desafíos para que, bueno, el Alto Perú llegara a convertirse en lo que hoy es la República de Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia. Habíamos en el primer bloque abordado cuáles eran los antecedentes a la fundación de Bolivia, es decir, qué había ocurrido en Bolivia con los indígenas que estuvieron en constante rebelión, luego los movimientos independentistas, que por cierto no hablamos, y vamos a hablar en este bloque, de Olañeta y de otros personajes que intervinieron allí, o en el caso sí se habló por lo menos de Lanza, este, y también vamos a hablar de las mujeres, cómo intervinieron. Hay una muy conocida que es Juana Zurduy. Vamos a hablar de eso en este bloque porque, bueno, estamos conmemorando 200 años de la creación de la fundación de la República de Bolivia, la hija predilecta del Libertador. Javier, cuéntanos acerca de cómo intervinieron los indígenas ya en lo que diría sería el paso posterior a Junín y Ayacucho, que es lo que da la liberación del Alto Perú, ¿no? Bueno, Victorio, exacto. Lo primero que hay que decir es que en las llamadas republiquetas y en las guerras de guerrillas que se van dando sobre todo y que comienzan a tomar fuerza a partir del año 17 hasta el año 25, la participación de los indígenas es fundamental, porque quienes componían, bueno, Mayor a parte de la fuerza guerrillera, la mayoría de la población que eran los indígenas, pues los indígenas. Todas esas republiquetas estaban siendo manejadas, controladas por los indígenas, por los guerrilleros indígenas. Ahora sí tienen un papel muy relevante allí. fíjate lo que Y además de la serie de los pronunciamientos que se lanzaban en el año 1809, todos estos pronunciamientos y que también se dieron pronunciamientos y rebeliones de los indígenas en esos años también. O sea, fue la participación indígena, teniendo en cuenta que estamos hablando de un territorio donde son la mayoría, bueno,
estuvo siempre allí. Claro, estuvo siempre allí. Lo que pasa es que la historiografía lo ha como invisibilizado porque le ha dado realce es a los criollos A los o a la élite. Claro, porque eran los que tenían primero acceso a la educación, a las letras, ¿no? Y son los que, y fueron los que de una u otra manera realizaron o escribieron la historia. Exacto. Entonces, fíjate, voy a hacer un inciso aquí y me vas a disculpar, Javier. Y lo digo porque yo he sido hasta ahora un lector, yo no me considero un estudioso, soy un lector, disfruto mucho leer, eh, de cómo la historia, lo que se llama ahora la historia insurgente, ha buscado darle relevancia a todos estos protagonistas invisibles que hoy todavía siguen siendo anónimos porque, bueno, no hay documentos que respalden que Ulano, Sutano, Mengano estuvieron allí. Simplemente hay un conjunto de fuerzas, como tú lo acabas de expresar, que obviamente siempre fueron protagonistas y siempre estuvieron allí porque, bueno, además eran quienes conformaban el grueso de las fuerzas que combatían a España. Entonces, hay otros nombres que quisiéramos que nos contaras, por ejemplo, luego, o mejor dicho, antes de que nos cuentes de eso, háblanos qué representa Junín y Ayacucho para que se diera la liberación del Alto Perú. Junín y Ayacucho representan la antesala. O sea, no puede haber una liberación del Alto Perú si primero no se liberaba la zona sur del Perú, que era la zona que estaba siendo controlada por los realistas y era la zona que le daba de una u otra manera el acceso a las fuerzas libertadoras para acceder a la zona de el Alto Perú. Ok, entonces fíjate, Si no se liberaba el sur, no podía seguir más allá. ok, entonces sabemos cuál es el proyecto bolivariano, cuál es el proyecto de Bolívar. Sin embargo, ocurrió otra cosa, ¿no? Y lo digo en el sentido de que, bueno, Bolívar luego convoca el Congreso Anfictiónico para 1826, pero eso va a ser tema de otro programa. Pero, ¿qué es lo que sucede previo a 1825? Una vez que el virrey La Serna es expulsado, son expulsadas el remanente de lo que quedaba de España aquí. ¿Qué ocurre entre ese periodo y la llegada de Sucre a Bolivia? Lo que ocurre es que el comandante realista que tenía la división realista en esa zona, en el Alto Este Perú, que era Pedro Antonio de Olañeta, se negó a aceptar la capitulación que se firma después de la batalla de Ayacucho, diciendo que esa capitulación no tenía vigencia más allá del río Desaguadero, que era la frontera. Y Olañeta entonces se mantuvo firme, fiel al rey Fernando VII. Bolívar intentó persuadirlo, convencerlo, llegar a como a un acuerdo para Y ahí que es donde se entra el otro diera. Orañeta. Y Sucre, Simón Bolívar termina mandando al general Sucre para eso, para llegar a un arreglo con, con este comandante realista Pedro de Olañeta. y para liberar el territorio en caso de que, bueno, se mostrase renuente Pero a interviene otro de Olañeta, pero su sobrino Casimiro de Olañeta, cuando ve que ya la causa realista está prácticamente, bueno, sí, doblegada, vencida, se pasa ahora al bando republicano, pero sin embargo, en la vida con Sucre. antes de encontrarse con Sucre, tengo entendido que Casimiro de Olañeta creó una logia secreta, de la cual inclusive su propio tío no sabía en ese momento, para, digamos, liberar el Alto Perú. Sí, ya Casimiro de Olañeta mucho antes estaba comprometido la, con la aspiración que tenía la élite de crear una propia república. Claro, la creación de ese país es, eh, digámoslo así, básicamente es una aspiración de la élite local por crear una nueva nación que no dependa ni del Perú ni del Río de la Plata, sino una nación propia manejada directamente por los criollos.
Claro, Y los recursos, por supuesto, manejados por ellos. claro, pero el mismo Casimiro de Olañeta, que obviamente estaba ya involucrado en lo que era, y que luego es firmante, ¿no? Firmante y De la participante, y asamblea y tiene un todo esto. papel muy importante en la construcción de ese país. Ajá, ¿quién es el, aquí estoy confundido, ¿quién es el que es nombrado auditor del Ejército Libertador? Auditor del ejército, Sí, a él lo nombran, creo que es creo que es, sí, es a Casimiro, Casimiro de Olañeta, lo nombran como auditor ya cuando se logre el acuerdo y todo esto. es miembro de la Asamblea Es miembro de la asamblea. y después del Congreso Firmante. Constituyente que se reúne posteriormente. Que ahí se pide Presidente Olañeta del Congreso. es el presidente del Congreso. Entonces, fíjate, Olañeta viene a convertirse entonces en un fundador de Bolivia. Personaje clave, es un personaje que logra convencer a Sucre de que hay que fundar una nueva Y no, nación, y no incorporar a, y convence además a la élite de las provincias de eso. claro, porque estaban divididas, ¿no? Estaban divididas, sí, Los el caudillos. Río de la Plata, entre el Perú, sí, Por ejemplo, independiente. Andrés de Santa Cruz, ¿qué pensaba Andrés de Santa Cruz en ese momento? Bueno, Andrés de Santa Cruz siempre apoyó la creación de la República. De hecho, Ahí estaba de acuerdo con Olañeta. con Olañeta lo que no quería era desprenderse plenamente del Perú. Por eso es que en el año 1837 Santa Cruz termina creando la Confederación Peruano-Boliviana, que es una confederación, no es la reunión, no es la anexión de un país frente al Perú, sino es la confederación. O sea, cada uno de los países, y de una u otra manera, conservaría Como una Kenneth muy chiquita. algo así muy pequeña, intentando de una u otra manera revivir el sueño bolivariano, la llamada Confederación de los Andes, que era la reunión de Perú, Bolivia y la antigua República de Colombia. Entonces, mira, ya tenemos el caso de Olañeta, ya aclaraste cuál fue el rol de los indígenas invisibilizados. Ahora háblanos del tema de las mujeres, de la cual, bueno, hay una figura emblemática de la que se han hecho películas, a mí me encantaría escribir una ficción, obviamente basada, o sea, Juana de Arzudí. ajá, cuéntanos de esa, oye, es increíble la historia. Juana de Arzudí fue una mujer que estuvo desde el principio comprometida con la causa revolucionaria. Es- eh, Participó en compañía de su esposo. Que posteriormente Lo matan, y participan en la guerra de resistencia, ¿no? En las llamadas republiquetas. Juana de, Colaboró, Juana de Azurduy llegó a ser teniente coronel, luchó luchó, y luego Bolívar la reivindica, la reivindica la y nombra coronela. coronela y peleó durante todo el proceso, pero no solamente ella, son cientos de mujeres que participaron. Están las figuras de las llamadas rabonas, ¿no? Ajá, que eran las rabonas para que fuéramos niñitos de 15. Las rabonas eran todas aquellas mujeres que acompañaban a los soldados en la guerra, eran las que, básicamente eran las que cocinaban, cuidaban a los enfermos, limpiaban las armas, hacían los trajes, o sea, se encargaban de toda la parte de la logística, Mira, de esa maquinaria lo que, militar. lo que decimos en El el ejército no se mueve solo, claro, estaban las mujeres también detrás de él y combatían también cuando tocaba combatía, combatir. como Juana Azurduy. Exactamente. Ahora fíjate, es paradójico que Juana Azurduy, heroína, combatiente, comandante militar, no estuviera en la firma de la asamblea. Bueno, porque en esa época, y no era algo solamente general de ese país, sino de todo el mundo, las mujeres eran consideradas seres sin derechos Increíble. políticos, ¿no? De hecho, te pones a ver en los Estados Unidos, que era considerada como la democracia más moderna. Bueno, eso nos vendieron, pero Bueno, eso no. Vendieron y se tenía así. Las mujeres no terminaron votando sino hasta 1918. increíble, ¿no? Entonces, O sea, fíjate, que era una realidad en todo el mundo.
Ahora Las mujeres no participaban fíjate, en la política. Juana Azurduy, una de las creadoras y fundadoras de Bolivia, no porque aparezca en un documento, sino porque sus luchas y su legado están hasta hoy día, y bueno, es la que simboliza al resto de las mujeres invisibilizadas y que hoy día nuevamente son reivindicadas por la historia insurgente. Entonces, hablaste de las Rabonas, hablaste del papel, del rol, que es lo que decimos en el audiovisual, la producción. O sea, las mujeres eran las que producían para que Las que lo cocinaban, las que curaban, las que hacían los uniformes, etcétera, etcétera. bueno, eso me recuerda a un libro, uno de los mejores libros que he leído de historia, y lo digo porque es un libro que te ayuda a comprender y a entender la dimensión, la trascendencia de una lucha que es Bolívar, Acción y Utopía del Hombre en las Dificultades, de Miguel Acosta Sáenz. Fíjate cómo, si tú no prevés esa cantidad de insumos, de incluso de procesos, porque todo eso es un proceso, eh, bueno, si las mujeres no están allí, no hay independencia. Los libertadores no se mueven solos. Este servidor, Ricardo Romero Romero, tiene como invitado a Javier Escala. Javier es historiador, columnista, escritor y docente. Tiene un libro muy interesante, escrito a cuatro manos, ¿no? Con Maita, con José Gregorio. José Gregorio Maita, un libro muy interesante. Me tocó leerlo para una investigación que estaba haciendo de unos trabajos que hice para la página web de Telesur, del cual Javier participó además, y al que le agradezco mucho su presencia y que nos esté aquí hablando de sus investigaciones y de la importancia que tienen la participación de los protagonistas en este bicentenario histórico. Estamos hablando de la fundación de Bolivia, hecho ocurrido hace 200 años, un 6 de agosto de 1825. Fíjate, ya hablamos de el rol que tuvieron las mujeres y sobre todo Juana Azurduy. Ya hablamos del rol que tuvieron los criollos, el rol que tuvieron los indígenas. Ahora vamos a hablar del rol de Bolívar, de Sucre, y de cómo se da entonces esta asamblea que firman las 5 provincias la creación o la fundación de la República de Bolivia. ¿Cuál es el rol primordial de Bolívar y Sucre en este contexto? Bueno, Sucre llegaría al territorio en febrero de 1825 con las fuerzas libertadoras, ya se hizo referencia, para liberar el territorio, para someter a Pedro Antonio de Olaquieta, para rendir las últimas fuerzas realistas, pero se encuentra con una realidad diferente. Se encuentra con el deseo de la élite de crear ya no solamente liberarse de España, sino crear una nueva república, un nuevo país. No depender ni de Buenos Aires ni de Perú. Y Casimiro Yolañeta tiene bastante que ver ahí porque es el que logra convencer a Sucre de que dé y apoye eso. Sucre lo terminaría haciendo en un decreto del 9 de febrero de 1825, convocando en principio a las 4 provincias, después se uniría Santa Cruz en esto, para deliberar cuál era el futuro que querían para ese territorio. Bolívar, por otro lado, era el dictador comisorio del Perú. Recordemos que desde 1824 el Congreso del Perú le delega todas las facultades para que Bolívar pudiese gobernar aquel país en la situación en la que se encontraba para febrero de 1824, cuando los realistas se hacen con el Callao. Y Bolívar en un principio no está de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque Sucre se encontraba ya era solamente, primero, como un subordinado del gobierno del Perú, y en segundo lugar, su función era netamente militar. Usted está allá es para liberar el territorio, no para meterse en cuestiones de soberanía, ni de política, ni nada de esto. Y además de eso, de que Sucre había lanzado la convocatoria a la Asamblea General sin el consentimiento del Perú ni del Río de la Plata, que eran los únicos o eran las únicas 2 repúblicas que pudiesen tener alguna reclamación territorial sobre ese territorio. Sin embargo, el asunto se resuelve. Río de la Plata manifiesta que, bueno, no tiene ningún problema en un decreto que lanzan en mayo
el Congreso del Río de la Plata diciendo que no tienen ningún problema con que las provincias del Alto Perú decidan si quieren permanecer o no bajo la territorialidad de Buenos Aires. Si bien el Río de la Plata estaba reclamando y durante todo el siglo XIX se dio una disputa por la provincia de Tarija, no mostró ningún inconveniente por la creación, o sea, para que ellos se reuniesen a crear el nuevo país o decidiesen lo que quisiesen. Por otro lado, Bolívar, en un decreto del 16 de mayo de 1824, también no muestra ningún tipo de impedimento de que se reúna la asamblea, pero que la asamblea o la decisión de la asamblea quedaría sujeta al gobierno del Perú. Pero tampoco mostró pero de que la asamblea se reuniese y bueno, y decidiese lo que decidiese. Se respetaron las formas y se respetó también un derecho que se había establecido que era el utis possidetis. El utis possidetis era un derecho que establecía que las fronteras de las nuevas repúblicas serían aquellas que eran cuando existía la colonia o los virreinatos y las capitanías y todo esto para el año de 1810. O sea que las fronteras de los nuevos países serían aquellas fronteras que existían para el año de 1810. Entonces, finalmente el asunto se resuelve, la asamblea comienza a sesionar en Chuquisaca a mediados de 1825 y tal día como hoy deciden 52 votos a favor, deciden, bueno, crear una nueva república. Solamente 2 representantes de La Paz se mostraron de acuerdo con que se mantuviese o que el territorio estuviese bajo la soberanía del Perú. Fuera parte del Perú. Ahora fíjate, Javier, hemos visto que fue un gran desafío tanto para Sucre, porque Sucre no. Tuvo que le tocó vadear todas esas aguas porque estaba allá. Sí. Ahora, un dato curioso que leí no hace mucho, de estos libros de historia que me imagino que tú te has comido completo, es que el primer presidente de Bolivia a partir de 1825 es Sucre. Pero resulta que me encuentro en los documentos que antes de la fundación de Bolivia, lo que era el territorio del Alto Perú, el primer, realmente el primer gobernante de Bolivia ya liberado el Alto Perú es Bolívar. ¿Cómo es eso? A ver, pues Sucre, como te acabo de referir, llega para febrero de 1825. Él se encarga brevemente del funcionamiento del país, nombra varios prefectos, administrarlos. Miller le da Potosí, Lanza tiene La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Es el que se encarga de darle cierta administración al nuevo país. Una vez que la asamblea se reúne, una vez que la asamblea decide declarar o crear el nuevo país, la asamblea permanece sesionando hasta el 3 de octubre de 1825, el mismo día que el padre Manuel de Santa Cruz propone cambiar el nombre de República de Bolívar a República de Bolivia, diciendo, si Rómulo Si de Roma, es Roma, Bolívar es Bolivia. Se le cambia el nombre al país. El libertador Simón Bolívar llegaría a ese territorio para el 16 bueno, para a mediados del mes, bueno, 2 semanas después de que ese país declarara su independencia y se quedaría todo el año que 1825 le habían ofrecido a Bolívar la reacción de y la presidencia vitalicia, ¿no? no, A cual él declina. sí, exacto, pero Bolívar se queda todo el año de 1825, los últimos 4 meses del año 1825 se queda allí, va a Hacienda al Ferro, el Potosí, lanza leyes, se va con Cero Bolívar Y es presidente de Bolivia. es un presidente encargado, o sea, un presidente provisional, porque recordemos que para 1825 todavía no había la constitución, todavía la constitución se lo había declaran el cargo. Perfecto. Entonces, fíjate,
Se crea Bolivia en 1800, el 6 de agosto de 1825. El 16 Lo que está llegando el Libertador. 2 semanas. quedaban eran 4 meses para culminar. El año 1825. Bolívar se va en enero. Entonces Bolívar fue presidente de Bolivia durante 4 meses. 4 meses fue el gobernante. Fue el gobernante. Y luego decretaba las leyes. Ahí estuvo con Simón Rodríguez, decretaron leyes concernientes a la repartición de tierra, A las escuelas. a mejorar los caminos, la agricultura, el famoso decreto de conservación de los bienes naturales, etcétera, etcétera. Los indígenas ya no estuvieran. Nada de esto. Eso es en los últimos Por meses. favor, explica qué son las mitas, porque La mita es un servicio que debían prestar los indígenas a los colonizadores en la minería. Era un trabajo más o menos parecido a la encomienda. como una esclavitud disfrazada. Es una esclavitud exactamente. Pero Bolívar estaría los últimos meses de 1825 legislando en ese país, haciendo leyes, estaría con Simón Rodríguez, con Sucre, ascendería al Potosí, ahí recibiría a los delegados del Río de la Plata, El ascenso al Potosí. el 26 de octubre. 2 días después se rasura las pastillas Y se el cigote, quitan los zarcillos. se rasura todo ahí según en el dueño de Que lo sepa, bueno, aquí tengo un historiador que lo puede decir, un estudioso, Bolívar Zarcillo. Me dice un historiador que hay unas cartas describiendo a Bolívar que usaba zarcillo. Y también hay que decir que en el Potosí, según Bolívar, en declaraciones que lanza, según Luis Perú de la Cruz en el diario de Bucaramanga, procreó a un hijo con una señorita llamada María Costas. Ok, y fíjate, nuestro embajador César Trompis acaba de descubrir que hay unos documentos en Bolivia que dicen que Sucre también procreó. Sí, tuvo un hijo natural en Bolivia. Entonces, mira, No recuerdo su nombre, pero sí tuvo un hijo natural. que ya aparecieron unos documentos donde se habla de actuales descendientes de Sucre vivos. Bueno, o sea, Y la familia de Costas en Potosí también se declara descendiente del Libertador Simón Bolívar. De hecho, hay una partida de nacimiento que dice que José Costas, su padre era Simón Bolívar. bueno, mira, O tenía por padre a Simón Bolívar. mira, Javier, lamentablemente el tiempo en la radio es así. Hemos llegado al final de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano Me Ven. Sigan en nuestras redes, en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero, les agradece su atención. Muchas gracias, Javier Escala, por haber compartido con nosotros este programa especial de el Bicentenario. Agradecido a Lin por la invitación, ¿vale? Hasta la próxima. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.